Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y todos decimos, Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tú siempre ocupado de nuestras necesidades, de cómo suplirnos, de cómo guardarnos, de cómo guiarnos, de cómo enseñarnos, de cómo mostrarnos tu camino. Padre, te damos gracias por la persona de Jesús el Señor. Te damos gracias porque por su nombre somos salvos. Y hoy nosotros sabemos que en Él tenemos toda esperanza de gloria. Permítenos escuchar tu palabra. Permítenos guardarla y retenerla. Permítenos ser confrontados e inclusive exhortados. Pero permítenos que esta palabra sea vida para nosotros hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La inutilidad de la ansiedad. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y al terminar el capítulo 6, el Señor trajo varias expresiones que se convierten en vida para nosotros solo si las escuchamos, las meditamos, las entendemos y las vivimos. ¿Se ha sentido ansioso usted alguna vez? ¿Se ha sentido angustiado? ¿Se ha sentido preocupado alguna vez? Seguramente todos dirán que sí, pero es posible que si yo le preguntara hoy a cada uno de ustedes un momento particular de sus vidas en el que se sintieron angustiados, tal vez no lo recuerden, no con exactitud. Cuando pasa el tiempo
y las angustias han sido superadas, tenemos la tendencia a experimentar el cambio del sentimiento. Lo que antes nos producía angustia, ahora lo contamos con tranquilidad e inclusive algunas veces con un poco de risa. Pero ¿qué tal si usted intenta recordar hoy esa sensación que usted experimentó alguna vez cuando tenía que presentar un examen, por ejemplo, o hacer una exposición pública? ¿Qué tal esa sensación que usted sintió cuando en algún momento presentó una entrevista de trabajo? O si usted ha sido despedido de un trabajo, ¿qué tal experimentó, qué sensación tuvo usted esos minutos previos a dirigirse a la oficina de recursos humanos o a su jefe inmediato que le dijo, hemos llegado hasta aquí contigo? ¿Qué tal ese sentimiento cuando conocimos a alguien que nos gusta y sabíamos que esa persona iba a estar en un lugar en el que nosotros también haríamos presencia? Esas maripositas, esa revolución en el estómago. ¿Qué tal esperar esa llamada y lo que nos produce ansiosamente cuando se nos va a dar una respuesta frente a algo que queremos? Todos de alguna u otra manera hemos experimentado ansiedad, angustia o preocupación. Se cree que en el mundo hay cerca de 300 millones de personas que están diagnosticadas con ansiedad. Y aunque algunas veces esas personas están cerca de nosotros y nosotros creemos que esa ansiedad es solo un sentimiento pasajero, de esas 300 millones de personas que son diagnosticadas con ansiedad, se cree que cada año 700,000 personas que han sido diagnosticadas con este trastorno de ansiedad se han suicidado. Piense por un momento en esto. 700,000 personas cada año se suicidan en el mundo. 700,000 que han sido diagnosticadas con trastorno de ansiedad. Puede ser que sean mucho más las que se suicidan por otras causas. Y es así como se denomina a este trastorno del cual el Señor Jesús habló en este capítulo. Y aunque nosotros lo llamamos preocupación, en realidad es un trastorno que se llama ansiedad. Así que el Señor se va a tomar los versículos finales de este capítulo para decirnos por qué no debemos preocuparnos. Así que lo primero que Él nos dirá es de qué no hay que preocuparse. Versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Es posible que esta mañana algunos de ustedes antes de venir a este lugar hayan estado preocupados por ¿y qué me voy a poner? Es posible que algunos hayan hecho un recuerdo de la ropa que usaron en los últimos domingos y dijeron, no, pero ya me vieron con esta. Es muy probable que inclusive algunas veces abramos nuestro ropero y a pesar de estar lleno, sintamos que no tenemos algo que ponernos. Así que el Señor va a empezar diciendo que hay 3 cosas de las que no debemos preocuparnos: comida, bebida, ni el cuerpo o el vestido. Pero si ustedes observan, antes de hablar de la comida, de la bebida y del vestido, el Señor dijo algo más importante. Dijo, no se preocupen por su vida. La pregunta es, ¿puede ser esto tomado en serio por nosotros? ¿En serio no nos preocupamos por qué vamos a comer, por qué vamos a beber o por qué vamos a vestir? ¿Por qué estará diciendo esto el Señor? Y el Señor está diciendo esto no porque la comida no sea importante, no porque la bebida no sea importante y necesaria, no porque el vestido no sea importante y necesario.
Si ustedes observan, Él está diciendo es, no se preocupen. Él no está diciendo que esas cosas no son importantes. Él lo que está diciendo es que la ansiedad nace de entregarse a algo menor que a Dios. Así que Él está diciendo, cuando tú te preocupas por comida, bebida y vestido, te estás poniendo ansioso por algo que es menor que Dios. Estás cambiando el centro, tu foco de atención, y estás pasando de focalizarte en el Señor para focalizarte en las cosas. La comida, la bebida y el vestido son las cosas que usted y yo podríamos denominar el mínimo vital. Pero el Señor va a decir que este mínimo vital es aquello que la gente busca como una manera de tener seguridad. Para los que tienen mucho, tanto la comida, la bebida y el vestido son la manera de deslumbrar y de ilusionar. Para los que tienen poco, la comida, la bebida y el vestido son la manera de autoconsolarse cuando usan expresiones como, bueno, mientras tenga que comer y tenga que ponerme, con eso estoy tranquilo. Al llegar a este punto, el Señor no está promoviendo una actitud negligente o descuidada, ni tampoco una conducta improvisada hacia la vida, como la que tienen los perezosos y vagos. Jesús no está diciendo acá, piensen como perezosos. Él no está diciendo, piensen como vagos. Por el contrario, Jesús lo que está diciendo es, no se preocupen con ansiedad. Una cosa es proveer para el futuro y otra cosa es preocuparse por el futuro. De hecho, la Biblia en cuanto a proveer para el futuro dice, en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. La hormiga no tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¿Saben, queridos hermanos? Hay muchas personas que al llegar a la edad adulta están mendigando porque en su vida en realidad fueron perezosos. No proveyeron en su juventud para su vejez. Algunas veces esas personas se convierten en carga para otros, para sus hijos, para su esposa joven o para algún familiar cercano. Pero la verdad es que esas personas están en esa condición no porque les haya ido mal, no porque Dios sea malo, no porque Dios no provee para todos, sino porque están encasillados dentro del concepto de los perezosos. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, en segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dijo, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, para poner las cosas en equilibrio, el Señor Jesús no está diciendo que nos comportemos como los perezosos, sino que el Señor Jesús va a decir que aunque no debemos ser perezosos, no debemos fijar nuestra preocupación en las cosas de las cuales nuestro Padre ya tiene cuidado. Y en el versículo 26, Él va a decir lo siguiente, fíjense en las aves del cielo. Y por un momento piensen en las aves del cielo, piensen en los pajaritos. No siembran ni cosechan en graneros, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y entonces el Señor hace una pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Piensa en un pajarito costoso. Piensa en un pajarito de canto fino.
Piense en un pajarito de esos que deslumbra con su forma de volar. Y Jesús dice, vales mucho más que ese pajarito. Y luego dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Dice el Señor. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Así que, de nuevo, el problema no es la comida, el problema no es la bebida, el problema no es el vestido. Lo que el Señor Jesús quiere traer a colación es que el asunto en discusión es la fe. Porque mire lo que dice el versículo 30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Y ahora el Señor va a traer un agravante y dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Amigos y hermanos, es inútil afanarnos por las cosas que tienen menos importancia. La preocupación por las cosas irrelevantes se resuelve cuando empezamos a darnos cuenta y a meditar que Dios nos dio la vida. Y si Él nos dio la vida, podemos confiar en que también nos dará las cosas menos importantes. Ayer tuvimos un precioso encuentro con los jóvenes, pero quedó un sinsabor en un asunto en el que los padres se están equivocando. Hoy la mayoría de hijos de esta iglesia, la mayoría de jóvenes, sienten que no necesitan pedirle nada a Dios porque con lo que le piden a sus padres es más que suficiente. Han aprendido a descansar en que sus padres les dan lo que necesitan y mucho más de lo que necesitan. Así que en los ejercicios de los 2 últimos meses con los jóvenes, los guiamos a que ellos pudieran aprender a orar. Pero cuando les dijimos, ustedes pueden pedir por cosas que ustedes necesitan, y por eso el Señor Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ellos dijeron, bueno, nosotros en realidad no necesitamos pedirle a Dios nada de eso. Tenemos todo lo que necesitamos y tenemos más. Y algunos inclusive dijeron, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y nuestros padres nos dan todo de manera inmediata. Qué equivocados estamos cuando no les enseñamos a nuestros hijos a depender absolutamente del Señor. Qué equivocados estamos cuando las súplicas de nuestros hijos por lo que ellos quieren o creen necesitar son resueltas por nosotros y nosotros no los dirigimos a nuestro Padre Celestial para que ellos aprendan a pedir lo que necesitan. Qué equivocados estamos nosotros cuando creemos que el bienestar de una persona siempre estará sometido a qué va a comer, qué va a beber o qué va a vestir. Qué equivocados estamos cuando nosotros creemos que todo lo que necesitamos en la vida lo podemos conseguir con nuestra propia fuerza. Qué equivocados estamos cuando cambiamos nuestra vitalidad de fe al creer que Dios nos provee poniendo nuestra confianza en un ser humano, ya sea el papá, el esposo, el presidente de la República o cualquier persona que se ofrezca a sí mismo como un proveedor de lo necesario. Qué equivocado está el mundo hoy aceptando el socialismo, políticamente hablando, como una forma en la que la gente puede esperar de los gobiernos todo lo que necesitan. Porque en últimas, todos esos gobiernos lo que quieren hacer
es quitar de la mente de la gente una verdad. Y es que si Dios nos dio la vida, Él proveerá todo lo necesario para esa vida. Toda nuestra dependencia es de Él. Hermanos, pero seamos sinceros, no hemos aprendido a depender del Señor. Dependemos de nuestro salario, dependemos de nuestros ingresos. Hacemos cuentas con el dinero que tenemos o que proyectamos tener, pero no hemos hecho de nuestro Padre Celestial nuestro proveedor de todo. En este pasaje el Señor no está hablando para gente que tiene riquezas o que son ricos de cuna. La mayoría del público que escuchaba al Señor Jesús hacía parte de una generación que su gran mayoría eran pobres. Hoy nadie quiere ser pobre. Y por supuesto que ser pobre no es un anhelo. Nadie dice quiero perder todo y quiero ser completamente pobre. Pero tenemos una mentalidad en la que hemos cambiado la confianza en Dios por el querer hacer riquezas y convertirnos en ricos para tratar de aparentar que somos mejores que los demás. Hemos olvidado los años pasados en los que nuestras familias, el origen de nuestras familias, tenía carencias. Muchos han olvidado esas épocas en que para poder transportarse o trasladarse de un lugar a otro, ni siquiera había un pasaje para un bus. La gente que estaba escuchando al Señor Jesús, en su gran mayoría eran pobres. Y a esas personas pobres el Señor Jesús les está diciendo, no se preocupen. No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber o por lo que van a vestir. Ahora bien, alguien dirá, si nos vamos a un palacio real y el Señor da este discurso a las personas más ricas de un país, ese mensaje tal vez no tendrá sentido porque ellos de por sí no se preocupan. La mayoría de personas tiene quien les cocine. Si tienen sed, ya todo el mundo toma agua porque quiere estar más fitness. Y en cuanto a la ropa, tienen tanta que terminan vistiéndose siempre con lo mismo, porque es lo que les gusta y con lo que se sienten cómodos. Pero, ¿qué cree usted que piensa una persona pobre cuando Dios le dice, no te preocupes, ni por lo que vas a comer, ni por lo que vas a beber, ni por lo que vas a vestir? Hay por lo menos 3 tipos de personas en la sociedad actual, en este lado del mundo donde vivimos: los pobres, los ricos, y en el medio están los pobres vergonzantes. Aquellos que tienen apariencia de tener, pero no tienen. Aquellos que tienen apariencia de haber salido de la pobreza, pero siguen siendo pobres. Aquellos que tienen escasez, pero nunca la publican, porque han aprendido a vivir su pobreza en silencio. Sin embargo, para todos, el mensaje de Jesús es el mismo: no se preocupen. Los pobres se preocupan por lo que no tienen. Los pobres vergonzantes se preocupan para que nadie sepa que les falta algo. Y los ricos se preocupan porque desean nunca ser pobres, que nada se les pierda. Así que el mensaje es para los 3 grupos. En otras oportunidades les he dicho que hay por lo menos 3 ámbitos de la fe. Rápidamente miremos. La fe salvadora. En esa fe salvadora creemos que Jesucristo es el único que nos salva. La fe dogmática, que es el conjunto de normas bíblicas con las cuales vivimos en esta vida cristiana. Pero también les he dicho que está la fe cotidiana. Y para efectos de este sermón me referiré a la fe cotidiana. ¿Sabe qué pasa en la iglesia cristiana occidental? En ocasiones en la iglesia cristiana occidental, la fe cotidiana
Disculpen un momento, por favor. Pastor, ¿podrías desbloquearme esto? Gracias. En ocasiones, en la iglesia cristiana occidental, la fe cotidiana parece ser más importante que las otras porque la gente siempre está buscando a Dios para pedirle algo más. En este lado del mundo, cuando la gente busca a Dios, la gente siempre busca a Dios para pedirle ayuda acerca de cómo enfrentar los retos económicos, cómo enfrentar las necesidades que ya no son básicas, sino que son más bien estados de comodidad y de lujo. Y para hacerme entender con esto último que dije, me gustaría preguntarle algunas cosas. Primero, si usted tuviera asegurada la comida, la bebida y el vestido, ¿se sentiría tranquilo? Y piense solo en eso: comida, bebida y vestido. ¿Te sentirías tranquilo? Olvídate de la gasolina para el carro, para ir a visitar a tus amigos, familiares, novio, novia. Olvídate de eso. No tienes nada más. Solo comida, bebida y vestido. ¿Estarías tranquilo? ¿Vive usted feliz cuando tiene estas tres cosas que según el Señor Jesús son las más necesarias? ¿Cómo se siente usted cuando el mercado ha llegado a su final y todavía faltan 1 o 2 o hasta una semana para volver a ir a comprar provisión para casa? ¿Cómo se siente usted? ¿Preocupada? ¿Se han dado cuenta? Si nos preocupamos por lo que Él dijo que no nos preocupáramos. Y a pesar que Él nos dijo que este es el mínimo vital, queremos más cosas. De hecho, les decía que en el mundo occidental las cosas han cambiado. Y parece ser que se han sumado otras cosas que cuando no las tenemos nos producen la misma respuesta de ansiedad y de preocupación. Mediten estas siguientes preguntas. ¿Cree usted que podría vivir como vivieron nuestros antepasados hace 100 años? Meditemos en algunas cosas que hace 100 años no teníamos. Internet, celular, energía eléctrica. Pastor. Entonces, denmele un micrófono al pastor, por favor, corriendo. Mientras tanto, yo voy hablando acá. Vehículos. Antibióticos. Pero pensemos en estas otras cosas. Nevera. Lavadora. Pastor. Crema dental, desodorante. Crema dental, desodorante, papel higiénico. Periódico. No, que te iba a decirte, pastor, que un testimonio de un joven, él le pasó lo siguiente: él era preocupado hasta que recibió una lección, una predicación muy idéntica a lo que has venido predicando aquí, que se ha predicado varias veces. Y en una ocasión él se antojó de hamburguesa, porque él aprendió a depender del Señor. Se antojó de hamburguesa. Entonces dijo, no, yo estoy haciendo mis ahorros para un objetivo claro, no voy a gastarme en la hamburguesa. Pero le pidió al Señor, Señor, qué rico una hamburguesa. Y no había tardado mucho en haber terminado de orar cuando una pariente de él llegó y llevó hamburguesas para toda la familia. Son cosas simples. Cosas simples.
Pero miren todas aquellas cosas que se han convertido en motivo de preocupación para nosotros. ¿Querías decir algo? El aire acondicionado. Hamilton. Que niños ahora con todas estas comodidades vivía más feliz. ¿Tú eras más feliz cuando Sí, le sacaba más felicidad más a todas esas cosas. Sin tener todas las comodidades, le sacaba mucha felicidad. Tenía a todos los hermanos con compartir. O sea, además de preocuparnos por la comida, la bebida, el vestido, hoy nos preocupamos por la telefonía celular, el internet, la señal de televisión por cable. Piensen esto. ¿Qué pasaría si no tuviéramos agua potable que llegara hasta la casa? ¿Se imaginan ustedes, Adriana Ruiz? Bernie, mi amor, vaya por el agua a la quebrada. A la Iguaná. Cocinando en leña. Si hoy muchas damas con lavadora y con todos los electrodomésticos en casa dicen que el esposo las trata como la del servicio, ¿usted se imagina donde tuvieran que coger la ropita y a lavar en la quebrada, en la piedra, con jabón rey? ¿Cómo? Si acaso sin jabón. ¿Cuál? Jabón negro, jabón de tierra. Jabón de tierra. Sí. Alcantarillado. ¿Qué hace uno con sus excrementos? Letrina. Sí. Sí. ¿Qué siente usted cuando no ha podido pagar las cuentas de servicios públicos que lo ponen bajo amenaza de que esos servicios sean cortados? ¿Sigue intacta nuestra fe cuando tenemos que dejar de pagar la telefonía celular para poder cubrir otra necesidad en la casa? ¿Por qué la mayoría de las familias pelean cuando hacen mercado? ¿Se ha dado cuenta de esto? La mayoría de las familias pelean cuando hacen mercado. Porque no hemos aprendido a confiar en el Señor. Porque queremos tener comida en la nevera, pero dinero en los bolsillos. ¿Ha pensado usted en qué pasaría si viniera una catástrofe natural que acabara y destruyera todo lo que hoy nosotros en nuestra ciudad tenemos como lujo y como bienestar? ¿Qué pasaría si todos estos edificios de este valle se cayeran? ¿Y qué pasaría si quedáramos con vida? ¿Seguiría nuestra fe intacta a pesar que tendríamos que volver a esperar que llegara un camión con agua para medio bañarnos o para medio tomar un poco de líquido? Hemos llenado nuestra vida de cosas que no necesitamos para vivir, pero que las hemos hecho el centro de nuestra vida. Y como las hemos hecho el centro de nuestra vida, nos preocupamos. Y al caer en el trastorno de ansiedad, no nos damos cuenta que las enfermedades más letales de nuestra vida moderna están directamente asociadas
con los altos niveles de estrés y ansiedad con que se vive. La ansiedad afecta nuestra capacidad de juicio y decisión. La ansiedad nos incapacita para vivir y disfrutar la vida. La ansiedad nos endurece el corazón y ahoga la fe en Cristo Jesús. El Señor Jesús estaba hablando una vez con los discípulos y les dijo: amigos míos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y además les da esta advertencia: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. Y mire 3 cosas que va a mencionar él: por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Tenemos la tendencia a criticar mucho a los viciosos, a los que consumen drogas, alucinógenos, a los que practican masturbación como adicción. Tenemos la tendencia a criticar al que fornica y se le ha convertido en una adicción, su inmoralidad sexual. Tenemos la crítica siempre abierta para hablar del borracho, y por eso Jesús habla de la embriaguez. Pero ¿por qué pocas veces o nunca nos criticamos nosotros mismos por estar preocupados? El Señor ha puesto estas 3 cosas en la misma balanza para decir: estas 3 cosas endurecen el corazón. Y dice él: de otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Y lo que Jesús está diciendo es: el día del regreso del Señor, muchos se quedarán porque cayeron en una de estas 3 trampas, sobre todo en la tercera. Si usted observa, él dice: tengan cuidado que no se les endurezca el corazón. Y uno se preguntará: ¿qué tienen que ver las preocupaciones de esta vida con el corazón? Hace algunas semanas atrás mencioné que el corazón es el lugar más íntimo del ser. Y en ese lugar más íntimo del ser es donde uno tiene su completa esencia. Lo que uno es en realidad está adentro en el corazón. Pero además, el Señor menciona el corazón en este pasaje porque es que es con el corazón con el que se opera la fe verdadera. En Romanos capítulo 10, versículo 10, el apóstol Pablo escribió: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Ahora piensen esto: si el corazón está endurecido, Jesús dice que se pierde la fe. Y el corazón se endurece por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Así que la fe cotidiana con la que debemos vivir tiene que llevarnos a ser más sencillos, más humildes, más modestos, más prudentes. Hoy en muchas iglesias se está hablando y se está diciendo: tenemos una fe extravagante. Hermanos, la fe cotidiana no es extravagante, no es codiciosa, no es ambiciosa, no es avara. Es ahí donde está radicando la mayoría de los problemas del cristianismo occidental. Lastimosamente, la fe de muchos está soportada en el tener y no en el ser. Hoy muchos cristianos están en contra, por ejemplo, del presidente de este país, no por su forma como él piensa la vida, sino porque esos cristianos sienten amenazados sus bolsillos. Porque nos hemos acostumbrado a la vida del tener y no a la vida del ser. Porque nos importa más lo que demostramos hacia afuera que tenemos que lo que cultivamos en nuestro interior. El apóstol Pablo
Era miembro de una familia de banqueros por el lado de su mamá y por lo tanto era gente muy adinerada. Cuando aceptó el llamado a la fe que recibió por medio de Jesucristo, alguna vez expresó lo siguiente, Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Permítame hago un paréntesis acá. Sienta interés por su pastor. Sienta interés por su pastor. Cierro el paréntesis. Y dice Pablo, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y luego, cuando dijo esto, expresó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo extraño es que la mayoría de cristianos recita el versículo 13 como un mantra con el cual creen que van a obligar a Dios a que ellos tengan más de lo que necesitan cuando están en dificultades o inclusive simplemente cuando tienen caprichos personales. Pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, en la pobreza. Todo lo puedo en Cristo, en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo cuando estoy satisfecho en una situación. Todo lo puedo en Cristo cuando estoy insatisfecho en una situación. Todo lo puedo en Cristo cuando estoy saciado. Todo lo puedo en Cristo cuando tengo hambre. Todo lo puedo en Cristo cuando me sobra. Todo lo puedo en Cristo cuando tengo escasez. Queridos hermanos, la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos y que endurecen nuestro corazón para que perdamos la fe son en realidad cosas innecesarias. El Señor Jesús dijo que las que son necesarias son tres, aunque al final Él dijo que son mínimas: la comida, la bebida y el vestido. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Por ahí acusan a los pastores, no, es que los pastores se enriquecen y es que los pastores tienen grandes ganancias. Mire, hermanos, uno es verdaderamente rico con la fe solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Y al llegar a este punto, pregúntese, ¿será que soy gente de poca fe? Si soy un cristiano, pero todas estas cosas materiales de la vida me angustian, Jesús dice, eres alguien de poca fe. Y Jesús va a decir que no te diferencias en nada de los paganos. Hoy, lastimosamente, muchas iglesias cristianas están llenas de personas que son exactamente iguales a los paganos. Vienen a las iglesias y quieren estar en las iglesias solo si se les asegura su comodidad en esta tierra. Pero en el versículo 30 él dijo, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿No te vestirá Él mejor a ti? ¿No te dará alimento mejor a ti? ¿No te dará bebida mejor a ti? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Pero mire esto que es glorioso. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan.
Quisiera detenerme un minuto acá, invitarlos a pensar en esto. Jesús dijo, el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. No he terminado, pero cierre un momento sus ojos ahí donde está. Y piense en esto. Jesús dijo que el Padre Celestial sabe lo que tú necesitas. Él lo sabe. ¿Alguien puede dar gloria a Dios esta mañana? Ahora bien, quiero reiterar que el Señor dirá que la razón por la cual no debemos estar preocupados, ni ansiosos, ni angustiados, no es ni siquiera porque nuestra capacidad de despojo hace que ocurran cosas maravillosas. Jesús dice que no debemos estar preocupados, ni ansiosos, ni angustiados por una razón. El Padre sabe que ustedes necesitan esas cosas. Esa es la razón. Mi niña Victoria acaba de cumplir esta semana 20 meses. Eso significa que todavía es considerada una bebé. Como bebé tiene necesidades, pero su capacidad de razonar le permite solo manifestar cuando esas necesidades se hacen reales por medio de algunas señales que mi esposa y yo hemos aprendido a entender. Ella dice cosas como, tete, papi, agua. Y cuando tiene muchas ganas de comer me dice, papi, Ahora ella se lleva un dedito para señalar su boca cuando quiere pedirnos alimento. E incluso habla algunas cosas para indicarnos de que tiene necesidad. Ella pide arepa, uva, agua, tete, quesito, papa, cocorico y frisbee. Hace algunos días, después de salir de un servicio fúnebre de un familiar de mis suegros, nos subimos al vehículo y mi esposa me dijo, amor, tengo tanta sed. Y yo le dije, ¿qué quieres, mi amor? Y Victoria, que para ese momento tenía 19 meses, se adelantó a decir, Kiko, Kiko, a papa. Así que yo le dije, ¿cómo? Kiko, Kiko. Mira a ver si de pronto ellos lo pueden poner, Kiko, Kiko. Y le dije, ¿y se le ofrece algo más a la princesa? Y me dijo, a papá, que se lo quería comer con el papá. Hermanos y amigos, me causó tanta gracia que la invité a Cocorico con papa. Cogió ese muslo, se lo llevó a la boca, se subía sobre la silla, trataba de montarse en la mesa, estaba completamente feliz. Pero menciono esto porque a pesar de que ella desea o manifiesta algunos deseos y algunas necesidades, ella jamás se pone a pensar en cómo voy a comprar pañales. Ella nunca se levanta y yo la veo preocupada, tocándose la cabeza y yo le pregunto qué pasa y ella me dice, papi, ¿cómo compro la leche? Ella nunca me dice que le hacen falta unos pijamas. Jamás ella está preocupada porque la ropa se le está quedando pequeña. Nunca ella ha dicho cosas como, ¿con qué compro agua? Esas son cosas de las que yo debo ocuparme. Y ella ni se preocupa por saber cuántas horas trabajé para conseguirlas. Y en palabras del Señor Jesús, creo que vale la pena recordar algo que él dijo. En Mateo 7:11 Jesús dijo, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Si yo soy malo y me doy cuenta de lo que ella tiene necesidad, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno, se dará cuenta de lo que nosotros necesitamos? Descanse en esta verdad. ¿Cuál? El Padre Celestial
ya tiene la provisión que usted necesita. Solo pídala. Y cuando usted se acostumbre a recibirla, acostúmbrese también a agradecerle. Ahora mi niña no solamente pide Kiko Kiko y Frisbee. Su madre le ha enseñado a decir, gracias, papi. Al llegar a este punto, usted puede sentir temor de abandonar sus preocupaciones y hasta miedo de convertirse en un mezquino pedigüeño. Pero queridos hermanos, si nuestro Dios nos dio la vida y podemos descansar en que Él ya tiene la provisión que nosotros necesitamos, ¿por qué nos impedimos descansar en aquello que Él ya tiene preparado para nosotros? Entonces usted me podría preguntar, pastor, entonces ¿de qué debo ocuparme? Y el Señor Jesús te responderá. En el versículo 33 Él dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Lo primero que el Señor Jesús demanda es un cambio. Observe el versículo 33. Él dice, más bien, o sea, en vez de hacer esto, haga esto otro. Usted podría no preocuparse porque dice, bueno, el pastor dijo que Dios ya tiene preparado todo, no me volveré a preocupar y tal vez hasta lo logre. Pero Jesús dijo, no se preocupe, pero sí ocúpese de algo. Y Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios, porque ese cambio tiene que ver con nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Cuando pensamos como gente carnal, como gente pecadora y pagana, todos nuestros esfuerzos estarán enfocados en el querer tener cosas para sentirnos seguros y tranquilos. Pero al cambiar nuestra manera de pensar, podemos descansar en que Dios tiene cuidado de nosotros y de nuestras cosas. ¿Se ha dado cuenta las parejas que deciden posponer su matrimonio porque dijeron, no nos casaremos hasta que no tengamos casa propia, vehículo y el apartamento o lugar de vivienda esté amoblado? Esas personas han decidido sentirse seguras y tranquilas, entre comillas, pero no tienen ni idea de lo que es construir un hogar confiando en la provisión que viene del Padre Celestial. Lo segundo que Jesús dirá es que el cambio es para dejar de preocuparnos en lo que ya está asegurado. Piense en esto, su comida, su bebida, su vestido, el Padre ya lo tiene asegurado. Se está acabando el año y muchos dicen, ay, ¿qué vamos a estrenar en diciembre? Usted no tiene ni idea. Su Padre Celestial ya lo tiene preparado. Pero el Señor Jesús va a decir, como segunda medida, que ese cambio es para dejar de preocuparnos por eso y más bien centrarnos en el reino de Dios y en su justicia. Tengo que admitir con tristeza que la mayoría de iglesia de Dios de esta época es una iglesia que no pasa tiempo a solas con Dios. Es una iglesia que no se toma en serio el arrodillarse, literalmente arrodillarse diariamente para buscar el rostro de Dios. Hoy la gente de la iglesia se está dejando guiar por sus sentimientos. Si se sienten bien, si sienten paz, si se sienten tranquilos, terminan convirtiéndose en las señales en los que ellos creen que todo está asegurado. Jesús dijo que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, porque buscar el reino de Dios implica entender que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él sabe qué sucederá cada día antes que nosotros empecemos desde la mañana nuestras tareas diarias. Que Él sea soberano significa que Él es el dueño de la creación, que Él puede a su antojo organizar las cosas para nuestro bienestar. Buscar el reino de Dios es buscar, amar y hacer la voluntad de aquel que todo lo puede, pero es también entender esa voluntad.
Permítame, se lo explico con un ejemplo. Hace algunos años, antes de conocer a mi esposa, tuve una novia con la que creí que ella era respuesta de Dios a mi necesidad y mi oración. Sin embargo, esa relación no pudo consolidarse. Un día, hablando con un amigo, yo le dije: no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Tal vez si hubiera hecho las cosas de otra manera, esto habría terminado bien. Y mi amigo, con mucha certeza, firmeza y con poco tono amoroso, me dijo: hey viejo, ¿en serio crees que este asunto estaba en tus manos? ¿Acaso no te das cuenta de que tu humanidad jamás estará por encima de la soberanía de Dios? ¿Acaso en realidad crees que Dios no sabía que esto terminaría así y que Él mismo lo propició? Y me dijo: deja de pensar que este asunto era algo que tú podías controlar. Al pensar en esas preguntas, mi enfoque cambió. Ya no pensé más como un exnovio carnal, sino como un hijo de Dios que confía en su reino y en su verdad. Si Dios tenía a alguien para mí, esa persona estaba en su corazón, lejos de mi vista, porque no estaba mirando con los ojos de Dios. Pero hoy viene la segunda parte del texto. Jesús dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios, y luego dice: y su justicia. Dado que Dios reina sobre todo, entonces Jesús es el Señor de mi vida. Y piensa en esto: si Jesucristo es el Señor de la vida, entonces impera la justicia. Y si impera la justicia, eso significa que se puede hacer lo que Él exige. Y aquí es donde está en contradicción la mayoría de la iglesia hoy. La gente dice amar a Jesús, pero no aman su palabra. Hay personas que dicen amar a Jesús, pero insisten en tener relaciones contrarias a la palabra de Dios. Hay personas que dicen amar a Jesús, pero siguen estando en yugo desigual con personas que no agradan a Dios. Y quiero que sepa esto: uno vive la justicia del reino de Dios cuando hace su voluntad, y observe que está en mayúscula porque estoy hablando de la voluntad de Él, y lo obedece en todo lo que Él exige. Y pregúntese usted por un momento esto: ¿cumplo todo lo que Él exige? Buscar primeramente la justicia del reino de Dios es rendirse incondicionalmente a vivir una vida humana como la de Jesús. Por favor, piense en esta frase y mire todos los aspectos de su vida. Usted, como esposo o como esposa, ¿vive su vida humana como Jesús la viviera como esposo o esposa? Usted, como padre de familia, ¿vive su vida de paternidad como Jesús la viviera si Él fuera el papá de sus hijos? Usted, como un ser sexual, ¿vive su sexualidad como Jesús vive humanamente su pureza y su santidad? Usted, como hijo, ¿vive como Jesús vive humanamente? Buscar la justicia de Dios es buscar hacer la voluntad del Señor y obedecerle en todo lo que le exige. Ya dije eso. Pero cuando usted piense en qué significa buscar el reino de Dios y su justicia, significa que usted piense en mi situación: ¿qué haría Jesús? ¿Y cómo puedo yo vivir como Él vive? Buscar primeramente la justicia del reino de Dios es rendirse incondicionalmente a vivir una vida humana como la de Jesús. Y cuando uno piensa en Jesús, uno tiene que decir: la vida de Jesús es una vida de amor abnegado. La vida de Jesús es una vida de compasión, de servicio, de verdad, de santidad, de no agresión.
y sobre todo la disposición a sufrir por otros. Preguntémonos, ¿estamos buscando la justicia del reino de Dios? Cuando se vive así, el Señor Jesús ofrece una promesa. Él dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Observe que Jesús no dijo que las cosas serían añadidas si no nos preocupamos. No, Él dijo, no se preocupen por esto, ocúpense de esto. Y cuando se ocupen de esto, entonces esas cosas por las que se preocupaban les serán añadidas. El secreto no está solo en no preocuparse. El secreto está en no preocuparse de las cosas del mundo, pero ocuparse en el reino de Dios. Por lo tanto, dice él, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Así que hagamos un paralelo y reflexionen esto. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Comida? ¿Bebida? ¿Vestido? ¿Lujos? ¿El qué dirán? ¿La apariencia? ¿La comodidad? ¿El pecado? ¿Los deseos de la carne? ¿El mundo? ¿O la vida? ¿El amor abnegado? ¿La compasión? ¿El servicio? ¿La verdad? ¿La santidad? ¿La no agresión? ¿La disposición a sufrir por otros? Ser como Jesús. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Acaso dices tú qué comeré mañana? ¿O dices tú que voy a orar mañana? ¿Qué le diré al Señor mañana? ¿Te preocupas por cómo voy a comprar los estrenos de diciembre? ¿O te ocupas por decirle a tus hijos, hijos, este año vamos a compartir con los necesitados? Tenemos más que suficiente. Así que sí iremos a un almacén, pero tú comprarás para alguien necesitado, no para ti. Y alguien dirá, ay, qué pesar de mis hijos. Significa que todavía vives preocupado como el mundo. ¿Qué te preocupa mañana? ¿La mentira que le dirás a tu jefe para salir de un problema? ¿O la verdad que Jesús diría a pesar de las consecuencias que esa verdad pueda traer? ¿Cómo responderemos en nuestras redes sociales a los que piensan diferente a nosotros? ¿Con agresión? ¿O con el amor con que el Señor Jesús le habla inclusive a los que piensan diferente? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Padre, yo te doy gracias en el nombre. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android.
2023, año de creerle al Señor Jesús.